Bon dia a tots. Buenos días a todas. Vamos a iniciar la sesión ordinaria del Pleno. Hoy es 23 de junio de 2022. El orden del día es el siguiente. La parte primera es parte resolutiva. Punto número 1 es lectura y, en su caso, aprobación del borrador de acta de sesión anterior. Tenemos un acta de fecha 27 de mayo del 2022, que fue una convocatoria ordinaria. ¿Alguna cuestión a este acta? Se aprueba por asentimiento. Punto número 2 es el VAS 1139, el 2022. En este caso, la elección juez de paz sustituto y votación de los candidatos presentados dentro del plazo de la presentación de instancias. Pues, como saben todos los concejales y concejalas de la corporación, se presentaron dos, en este caso una candidata y un candidato, a la elección de juez de paz sustituto. Si alguien quiere hacer una primera intervención o necesita hacer alguna intervención por aclaraciones, y si no hay ninguna intervención, procederíamos a la votación del candidato a juez de paz sustituto. ¿Alguna cuestión a la fórmula? Pues vamos a proceder a la votación, y en este caso es por orden de presentación de instancia. Primera candidata es Corpus Iglesias Nieto. ¿Votos a favor? Ninguno. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? ¿21? Segundo candidato, Salvador San José Pérez. ¿Votos a favor? Pues son 21 votos a favor. No hay votos en contra ni abstenciones. Por lo tanto, por mayoría absoluta, se elige juez de paz sustituto a don Salvador San José Pérez. Continuamos con el orden del día. El punto número 3 es una moción, en este caso la 6/2022, que es una moción del Grupo Municipal Popular proponiendo al Gobierno de España medidas económicas. Inicia el turno de intervenciones el Grupo Municipal Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, compañeros. Bueno, yo en principio la voy a resumir un poco porque la moción es extensa. De hecho, se trata de un plan de medidas urgentes y extraordinarias que ha realizado el Partido Popular y, como os he dicho, la tenéis todos, la habéis leído y después pasaré, si os parece, a leer la propuesta de acuerdo, ¿vale? Bueno, bien, la situación en España presenta dificultades que requieren una pronta actuación en diferentes ámbitos. A los daños ocasionados por la pandemia y ahora por la guerra de Ucrania se unen otros de carácter doméstico que, en consecuencia, agravan el balance de la economía española respecto a nuestros socios europeos. La inflación histórica que afrontamos es un 40% superior en la nación española. La crisis energética provocada por el encarecimiento de la energía es especialmente preocupante. Si la transición que se lleva impulsando de forma abrupta en este ámbito por parte del Gobierno central no se corrige. El aprovechamiento de los fondos europeos por parte de España está siendo ineficaz e insuficiente. Y en este momento en el que los españoles afrontan los precios más altos de los últimos 40 años, el tamaño y gastos de funcionamiento interno del Gobierno central es el más elevado de nuestra historia. Ejemplos como estos demuestran que España debe mejorar su planificación para no seguir dañando las previsiones económicas de nuestro país, que todos los organismos han visto revisando a la baja. Es una obligación con las familias que ya están viendo comprometido su poder adquisitivo y con las empresas y trabajadores que están viendo afectada seriamente su competitividad. Pero es que, además, obviar que muchos de los problemas que afrontan los ciudadanos son propios y requieren decisiones de carácter interno es una equivocación que tendría consecuencias a medio plazo. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento del Alfaz del Pi presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, propone al Gobierno de España que diseñe un plan nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las administraciones públicas, estatales, autonómicas y corporaciones locales que permitan un ahorro y racionalización del gasto. Es decir, que la duplicidad de cargos se tengan en cuenta y que podamos ahorrar. Segundo, propone al Gobierno de España que mejore el diseño del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que para hacerlo más ágil de manera que la financiación llegue a las empresas y las familias de forma inmediata y para que las reformas sean transformadoras, intensificando, entre otras medidas, el uso de incentivos fiscales extraordinarios y temporales, aplicables a inversiones que hagan hogares y empresas que se consideren que contribuyan a la mejora de la cohesión social y a la capacidad de reacción ante las crisis destinadas a inversiones en materia de transformación digital y eficiencia energética, financiables para la Hacienda española con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia. Tercero,
Propone al Gobierno de España iniciar la implementación de un paquete de reformas estructurales para incentivar la actividad económica. Cuarto, propone al Gobierno de España una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal sobre los sectores más afectados por la inflación y para rentas bajas y medias, cuantificadas en una horquilla entre 7.500 y 10.000 millones de euros. Se contempla el adoptar medidas que vienen en solitario o de forma combinada, como son las siguientes. Primero, en el IRPF, deflactar la tarifa del IRPF en los 3 primeros tramos, hasta 40.000 euros. Segundo, crear en el IRPF una nueva figura en el mínimo personal y familiar para familias de rentas bajas y medias que se sitúan entre los 14.000 y los 22.000 euros. Tercero, adaptar las retenciones y pagos fraccionados para que las medidas fiscales aprobadas tengan impacto autonómico y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero en la economía de las familias, empresarios y profesionales de forma inmediata. Cuarto, establecer un impuesto negativo articulado como pago anticipado, ayuda directa de entre 200 y 300 euros anuales que podrán obtener de forma anticipada para personas especialmente desprotegidas por el incremento del IPC, para las rentas del trabajo y de actividades económicas más bajas sobre las que no hay obligación de retener. Coordinar con ayudas que se puedan recibir desde el ingreso mínimo vital o desde el bono social eléctrico y el bono social térmico, así como del resto de prestaciones sociales que se presentan desde las comunidades autónomas y ayuntamientos impuesto negativo. Quinto, aprobar para autónomos y profesionales la reducción de la retribución aprobar para autónomos y profesionales la reducción de la tributación en estimación objetiva en IRPF, los módulos, y del régimen simplificado en IVA y régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes. Sexto, introducir en el impuesto de sociedades un nuevo supuesto de libertad de automortización. Y, por último, bajar de manera temporal el IVA del gas y la electricidad del 10% al 5% e impulsar la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos con la finalidad de reducir la carga impositiva de los tributos indirectos del IVA. Hemos podido ver en este último punto que he leído hoy que ya el Gobierno ha anunciado que este próximo sábado se va a reducir el IVA al 5% de la electricidad. Por todo ello, les pido a todos ustedes que aprueben esta moción. No se trata de que nosotros digamos sí que se realice todo, sino que se trata de que el Gobierno pueda discutirlo junto con el Partido Popular y que se lleguen a acuerdos que al final sean beneficiosos para todos. Creo que es un momento que España necesita que todos rememos en una misma dirección, lo estamos viendo. No solamente ha sido el COVID, no ha sido la guerra de Ucrania, es la inflación, es la subida de los precios, el mercado, la energía, es todo. Es un cúmulo de circunstancias y se está dando la tormenta perfecta para lo que viene. Y será una forma, pues, si no de que esa tormenta nos hunda, aunque nos arrastre, que nos arrastre lo menos posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Inicia el turno de intervenciones el Grupo Municipal Podemos. Bueno, la verdad hay muchas cosas que tienen sentido, pero precisamente es el Partido Popular uno de los que no quiere terminar con la duplicidad de cargos. En un Estado autonómico y competencias autonómicas no tienen sentido las diputaciones, pero ahí están. Y otras cosas. Ahí estamos todos de acuerdo. El Senado es una cámara que sirve como cementerios de elefantes y ahí están, pero nadie quiere terminar con ellos. Hay cosas que sí que es verdad que es de razón de ser. Eso del libre mercado es una imposición inventada y que nos engañan de todas a mucha gente. No se dice nada ahí de limitar los obscenos beneficios de todos esos que provocan que la inflación suba. Obscenos, inmorales. Pero ahí nadie se dice nada. Solo se afecta a las imposiciones retributivas, a los impuestos, etcétera, etcétera. Pero nadie dice que, oye, que no tenéis que ganar 200%, especialmente los sectores de la eléctrica, del petróleo, en fin, sectores claves y sectores necesarios hoy en día como la electricidad y demás. O sea que dirigir la cuestión simplemente en la imposición de los impuestos, cuando suponen posiblemente un porcentaje muy pequeño sobre el incremento de las facturas a esas familias, me parece, sin hacerlo otro anteriormente, me parece simplemente demagógico. Quiero decir, si se pierden impuestos, se pierden servicios.
¿Qué servicios se pierden? Nuestra salud, nuestras infraestructuras necesarias, por otra parte, para un desarrollo. ¿Qué es lo que se pierde? Cuando esos impuestos significan una pequeña parte de posiblemente lo que es el incremento. Ahora, los beneficios, repito, obscenos e inmorales, y que no se deberían de permitir, esos que vayan subiendo. Estoy convencido de que ese porcentaje de IVA que se va a bajar, estoy convencido de que las empresas se lo van a tirar al bolsillo. Lo hemos comprobado con el petróleo, con la gasolina, vamos. Con lo cual, hacer una cosa sin hacer una otra me parece simplemente demagógico. Hay cosas que son ciertas, claro que son ciertas, pero hay otras cosas que también influyen y de las que nadie quiere saber nada. Pues claro, ¿quién se va a meter con los poderosos? Nadie. Eso es todo. Gracias. Gracias. Continúa Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con la intervención del compañero de Podemos. Es cierto que a veces nos centramos mucho en algunos aspectos y descuidamos otros. Lo hemos visto recientemente todos con esta ayuda económica para la gasolina, que al final se reduce en que te dan por un lado, pero si yo subo el precio por el otro, pues al final incluso estoy pagando más. Y eso el compañero que trabaja en el sector lo puede decir con seguridad. Quiero decir que todos lo hemos vivido. Es cierto también que los impuestos que pagamos, las contribuciones de todos y cada uno de nosotros, sirven para sostener el estado de bienestar que todos disfrutamos y aquellos servicios tan necesarios para la comunidad, para todos nosotros. Pero también es cierto que al final se acaba agravando sobre esa clase media española que a veces se queda un poquito en un limbo. Y sí que es cierto que desde el Estado sí hay ayudas a las familias y a las personas más vulnerables, pero también es cierto que esa clase media, esos trabajadores y trabajadoras, en los que yo creo que prácticamente estamos todos en esa franja, pues muchas veces tienes serias dificultades para llegar a final de mes y no tienes las ayudas o ese soporte del Estado. Yo creo que bueno, desde Ciudadanos se ha presentado iniciativas de este tipo al Gobierno de la Nación. Aquí mismo en el Pleno hemos hecho aportaciones que entendíamos que era muy importante también en apoyo a la empresa y al comercio local y el apoyo a las familias en el municipio. Pero sí que es cierto que una cosa que ha comentado la compañera del Partido Popular, que no se trata, porque bueno, lees la moción y realmente estamos hablando de macroeconomía. Yo al menos, desde luego, no la domino, lo mío es más de andar por casa, con lo cual entiendo que se nos queda un poquito fuera de nuestro alcance. Pero lo que sí que es cierto es que nos acostumbramos a sumar y a recoger la mano que se tiende, porque aquí no se trata de saber más que nadie, no se trata de dar lecciones. Yo al menos entiendo que si se ha pretendido dar, no es la manera de actuar. No hay que dar lecciones a nadie cuando vivimos una situación económica muy complicada en nuestro país. Creo que realmente se trata de sumar, de trabajar juntos y que no sea un trabajo de esa polarización política que tanto nos gusta a veces y nos viene muy bien a algunos, izquierda-derecha, estamos aquí. Creo que el conjunto de la sociedad hoy por hoy reclama mucho más, somos más plurales y yo creo que las voces de todos son igualmente importantes. No hay que excluir a nadie, porque al final cuando excluimos nos quedamos muy solos y a veces no nos viene bien, ¿no? Cuando la tortilla se da la vuelta. Creo que es importante recoger la voz de todos para trabajar en algo tan importante como es la economía de nuestro país. Al final, si entre todos somos capaces de aportar y reducir indudablemente la parte que corresponda para mejorar la economía familiar y de las pequeñas y medianas empresas, que son un número importantísimo en nuestro país, yo creo que si somos capaces de trabajar en esa línea, habremos conseguido algo importante. Yo, en este caso, mi compañero y yo vamos a apoyar esta moción desde esa perspectiva, de la suma de voluntades para llegar a algún lugar que sea bueno para todos. No se trata de ser uno más que nadie, ni ser dos en un equipo, porque al final la pluralidad, lo que es nuestro país, recomienda que juguemos juntos esta partida. Nuestro voto será a favor y bueno, yo creo que se entiende perfectamente el sentido. Podríamos extendernos, creo que desde Ciudadanos hemos hecho aportaciones importantes y ahí están, pero no se trata de que seamos unos más que otros, sino que trabajemos en equipo y que seamos capaces de recoger las aportaciones positivas de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna segunda intervención?
Partido Popular, segunda intervención. No, simplemente recordar, como he dicho, que se trata de un plan de medidas que es para que el Gobierno, que hoy está el señor Pina, su equipo, en el equipo de Gobierno está su partido, en minoría, pero al final forman una mayoría que están gobernando. Al final están gobernando. Entonces, no voy a discutir. Por favor, señor Bueno, Pina, al final intervención, señora Huerta. Se trata de que nosotros, el Partido Popular, efectivamente sí que estamos, no en minoría, estamos en la oposición, y se trata de tender un poco la mano al equipo de Gobierno, que son ustedes y el Partido Socialista. Como ya he dicho, siempre lo digo, las mociones aquí son un poco papel mojado. Esto tiene que llegar arriba y, como ha dicho Maribel, pues hablar de macroeconomía ni creo que sabemos ni creo que es nuestro cometido. Simplemente está aquí y yo creo que esto es un apoyo, es a lo mejor quizá una piedra importante para poder trabajar en equipo por y para la nación y remitirnos a hace 40 años atrás, cuando muchos, para que tuviésemos una democracia, tendieron la mano y trabajaron en equipo, que es lo poco que hoy en día no se está viendo, no se está trabajando en equipo. Quizás si se empieza desde este momento a trabajar en equipo, pues podamos ver esa luz al final del túnel, que es lo que necesitamos. Y si no, estamos muertos. Da igual que estemos en la oposición, que estemos gobernando, que seamos la minoría en el Gobierno. Estamos muertos. O se soluciona o España va para abajo. Y ya no lo está diciendo Europa. Y cuando Europa avisa, el termómetro se calienta, el agua en España hierve. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 3, la moción 622. En este caso es una moción del Grupo Municipal Popular proponiendo al Gobierno de España medidas económicas. ¿Votos a favor? 6 votos a favor. ¿Votos en contra? 14 votos en contra. ¿Abstenciones? 1 abstención. El siguiente punto es el número 4, es un punto de urbanismo, el VAS 607-2013, resolución de mutuo acuerdo de la adjudicación de la condición de agente urbanizador del programa de actuación integrada Finca Roca. Inicia el turno de intervención el portavoz del equipo Gobierno. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bien, esto es la continuación del pleno de 23 de marzo, en el que debatimos y aprobamos la resolución por mutuo acuerdo de la adjudicación de la condición de agente urbanizador del programa de actuación integrada Finca Roca. Se ha notificado a todos los vecinos, no ha llegado ninguna alegación. La única alegación que ha llegado es una escritura de constitución en agrupación de interés urbanístico, más del 60% de los propietarios, como marca la ley. Y lo que se pretende aprobar y lo que vamos a aprobar primero es estimar el escrito presentado por la agrupación de intereses urbanísticos Finca Roca y esperar a la presentación del programa de actuación integrada para, en su caso, admisión a trámite y posterior tramitación de su aprobación. Segundo, resolver por mutuo acuerdo la adjudicación de la condición de agente urbanizador liquidando el programa de la mercantil Urbadeal. Hay que resaltar que la resolución por mutuo acuerdo implica la renuncia a cualquier acción de responsabilidad patrimonial por parte del urbanizador. Tercero, mantener la ordenación aprobada en el sector, solo urbanizable plan parcial Finca Roca, dirigente plan general de ordenación. Y cuarto, publicar el acuerdo en el DOC de la Generalitat Valenciana. Quinto, facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para suscribir en ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal. Creo que es un paso muy importante para desbloquear de una vez el PAI Finca Roca y que veamos la vista al desarrollo urbanístico de la zona y solicitar el voto a favor de todos ustedes. Muchas gracias. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Municipal Podemos. Nada que añadir lo que añadimos en la comisión, nuestro voto a favor al respecto. Muchas gracias. Grupo Municipal Ciudadanos, su turno. Sí, gracias. Bueno, en este punto, en marzo, fue la aprobación inicial de este punto y ya pues dimos nuestra opinión, sobre todo por la inacción que entendíamos que desde las distintas administraciones, tanto desde la administración local como la autonómica, se estaba llevando el tema del Plan General de Ordenación Urbana, que es realmente lo que tendríamos que tener ya trabajándolo y no seguir refiriéndonos a un plan del 87 con las modificaciones posteriores y todo lo que nos está trayendo y la paralización en nuestro municipio al respecto. Creo que es importante no perder de vista que eso es lo que nos lleva a todas estas historias. Fuera de eso, entendemos que hay proyectos integrados dentro de este plan, como pueda ser pues, la canalización de esta parte del plan de Barranco Hondo, que nos parece muy, muy importante. También, ¿por qué no?, desbloquear las propiedades. O sea, hay un número importante de vecinos que han decidido afrontar y bueno, pues tirar para adelante en un proyecto de la urbanización
bueno, pues también es un proyecto importante, un proyecto económico importante, pero también urbanístico de gran calado y con interés para el resto del municipio. En la anterior ocasión nosotros nos abstuvimos, sobre todo por esa crítica que hicimos, pero entendemos que hoy por hoy es la aprobación definitiva, cuando los vecinos ya han presentado toda la documentación, y nos parece importante desbloquear este punto. Y no perder de vista que para desbloquear realmente la inacción o la inactividad de nuestro municipio no tenemos que seguir yendo a parches, sino trabajar realmente tanto con la consellería a la que le corresponda o las consellerías a las que corresponda, porque a veces, como son más de una, pues parece que no se ponen muy de acuerdo, y trabajarlo también impulsándolo desde el municipio para evitar que cuando tengamos el Plan General de Ordenación Urbana sobre la mesa no nos encontremos con que ya está desfasado y obsoleto, que también podría ser, y tendremos que volver al minuto cero. Con lo cual creo que eso es importante, no perderlo de vista. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, nos tendrán a su lado al Grupo de Ciudadanos para trabajar sobre ese impulso tan necesario para el municipio, y nuestro voto en este punto será a favor. Gracias. Muchas gracias. Finaliza el Grupo Municipal Popular. El punto que nos ocupa, obviamente, es que resolvemos un contrato y adjudicamos otro a un nuevo agente urbanizador, no hay más. Nosotros, en el pasado pleno del 23 de marzo, votamos en contra por la razón que siempre he dicho y nunca entenderé por qué hay siempre papeles durmiendo un sueño eterno en los cajones. Era un convenio que venía del año 2005, que en el 2013 con la rotonda Urbadeal, este agente urbanizador, tuvimos que, mediante los avales vía judicial, adquirir el dinero para pagar esa rotonda, y que de pronto nos encontramos que aparece un nuevo agente urbanizador y se pone todo en marcha como muy rápido, muy deprisa, y bueno, y rápidamente se pone todo en funcionamiento, se sacan las cuentas, nos piden 2,5 millones y consideramos que solamente son 1.700.000 y por lo tanto, pues bueno, vamos a dar al nuevo agente urbanizador y demás. Un poco farragoso, como diría el señor Such, y por lo tanto nosotros en ese momento votamos en contra. Creíamos que esto debía haber salido antes del cajón, se debería haber explicado mucho mejor y haberlo visto más despacio. Pero ahora en este momento sí que es cierto que ante un nuevo agente organizador no podemos pararnos ante el progreso. Está claro que está ahí. Vamos a desarrollar un PAI, que bienvenidos sean los PAIs, porque el plan general no está ni se le espera, lleva 10 años paralizado, no sabemos dónde, y por lo tanto, pues bueno, les vamos a apoyar en este punto. Espero que efectivamente sea que para que haya un crecimiento, un desarrollo, dinamismo y sobre todo pues que se incentive un poco más la vida, lo que es la parte urbana del pueblo de Alfaz, que no me cansaré de repetir que durante sus años de gobierno ustedes han matado lo que es el pequeño comercio del pueblo y la vida del pueblo, porque esperando a la espera de que ese plan general iba a llegar y no ha llegado, pues hemos ido paralizando que el pueblo a nivel de infraestructuras hubiese crecido, que era lo importante. Bueno, no me voy a entretener más, ni los voy a entretener más, nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 4, urbanismo, el BAS 607-2013, resolución de mutuo acuerdo de la adjudicación de la condición de agente urbanizador del programa de actuación integrada Finca Roca. ¿Votos a favor? Son 21 votos a favor, por unanimidad. El punto número 5 es el BAS 499, en este caso del 2022, aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador del servicio de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de Alfaz del Pi. Inicia el turno de intervención el portavoz del equipo de gobierno. Gracias, señor alcalde. Bien, básicamente la modificación del reglamento de servicio de abastecimiento de agua potable viene reflejado en dos aspectos. Primero, sobre todo en las comunidades se les cobra un contador que se llama contador sustractivo, que para que todos me entiendan es un contador que se pone a la entrada de la finca, donde están los contadores de las viviendas se pone otro, para ver si durante ese camino el agua tiene alguna fuga o similar. Después pasa a los contadores de los vecinos. Si cuadra el primer contador con el segundo contador más la suma de los contadores de los vecinos, está todo correcto y no hay ningún problema. Estos contadores sustractivos están bien porque te permiten alguna fuga que el agua no sube a la superficie, que va subterránea, descubrirla en la próxima lectura.
Hasta ahora se estaba cobrando el alquiler de estos contadores sustractivos en cada trimestre. Lo que nosotros proponemos en esta modificación del reglamento es que solo se cobre cuando haya discrepancias entre la lectura de un contador, la del otro contador y la suma de todos los contadores. Aparte de esto, también hay una modificación que afecta al resto de la ciudadanía. Cuando hay una fuga de agua, el baremo para pagar, lo que se hace es una regla de 3, sumando los 4 tramos que hay de consumo de agua. Como todo el mundo sabe, el cuarto tramo es el más caro. Para esa media vamos a eliminar el cuarto tramo para que no sea para que no suba tanto la factura en caso de fuga. También recordarles que hay una cuenta en el ayuntamiento para todas las fugas que estén justificadas. Los vecinos pueden reclamar y al final de año lo que hace es se hace una compensación con los recibos que han pagado, como digo, si está justificada la fuga y no hay otro, bueno, no han robado agua en el camino. ¿Vale? Creo que es importante para todos los vecinos. Solicitar el voto a favor de todos ustedes. Muchas gracias. Inicia el turno de intervención el portavoz del equipo del Grupo Municipal Podemos. Sí, bueno, nos parece perfecto todo esto, además, y nos parece perfecto que se bajen las desgraciadas fugas que muchas veces los usuarios pues no son conscientes de que las tienen teniéndolas, ¿no? Una cosa es que tú intentes gastar o pagar menos agua de la que gastas, y otra cosa es que por circunstancias pues de avería y demás, que no eres consciente, pues tengas que pagar algo que por ignorancia. Nos parece bien, e incluso nos parecería mejor si una vez demostrado que sí que ha habido una fuga y no digamos, intento de extracción ilegal de agua, pues incluso podrían pagarse menos, porque la gente, a fin de cuentas, esas cosas pues no las sabe. Es decir, que son accidentes que ocurren y que no se ven, muchas de las ocasiones no se ven a simple vista. Por lo tanto, nuestro voto a favor. Gracias. Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, gracias. Realmente es cierto, en muchísimas zonas del municipio las instalaciones, las conducciones son antiguas, hay muchas viviendas de muchísimos años atrás, y sí que puede darse esta situación. El usuario no es consciente de esa fuga hasta que le avisan o le llega un cargo de la empresa de agua en el que le dicen que además casi eres como una especie de defraudador y te vienes con unos cargos altísimos. Me parece muy bien esa regulación, también de acuerdo, y que una vez que se valora y no ha sido no se ha defraudado de alguna manera, no ha habido una intención en ese consumo excesivo, sino que ha sido una fuga totalmente sin ningún tipo de intención por parte del usuario, pues que realmente se haga uso de ese fondo, que para eso está realmente, y que se minore el cargo para esa familia, al final para esa vivienda. Nos parece adecuado, por todos los informes que hemos visto de los técnicos, no contradice en absoluto lo que es el cuerpo de este contrato que tenemos, el reglamento de funcionamiento de la empresa con el ayuntamiento, este acuerdo de abastecimiento de agua potable, con lo cual nos parece adecuado y vamos a votar a favor, por supuesto. Muchas gracias. Grupo Municipal Popular. Sí, con su permiso. Sí, efectivamente se trata de unas modificaciones puntuales, dos cuestiones que entendemos mejorará el servicio y garantizará además el consumo real de todas las viviendas y, por tanto, el control exhaustivo de este bien tan preciado, ¿no? y tan falto hoy por hoy. Y como nos posicionamos en las comisiones informativas, nuestro grupo votará a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 5, el VAS 499-2022, aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador del servicio de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de Alfaz del Pi. ¿Votos a favor? Son 21 votos a favor, unanimidad. La parte 2 es informativa, en este caso, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía y las concejalas delegadas, desde la número 864 hasta la número 1039. Y tenemos en la parte informativa el VAS 1173 de 2022, que es la toma de conocimiento. El concejal don Juan Miguel Such Pérez queda integrado en el Grupo Municipal Popular de esta corporación. Y parte 3, ruegos y preguntas. Inicia el turno de intervenciones el portavoz del Grupo Municipal Podemos.
Yo tengo dos. Una es un ruego. Ahora con el verano, pues es lógico y normal que haya más motocicletas que en invierno. Y cuando digo motocicletas, digo, ¿cómo lo digo yo? Esos mosquitos que no van ni cara al viento y que tienen un escape libre y que tardan media hora en recorrer 100 metros y que la gente que está en sus balcones, pues tiene que aguantar media hora el mí. Yo estoy convencido de que las motocicletas también pasan la ITV. Estoy convencido de que cuando pasan la ITV no van con esos escapes a pasar la ITV porque está claro que se la tirarían para atrás. Van con otros, posiblemente con los de casa, con los que salen de fábrica, ¿no? Que son los homologados y demás. El problema es que tardan media hora en recorrer 100 metros. Si pasaran enseguida, pues... la cuestión es, si ellos pasan la ITV con un escape homologado, legal y demás, y después lo cambian y van por la vía pública con un escape ilegal, no homologado y demás, además de molestar, rogaría que a la policía local se le dotara de un medidor de sonido y pudieran proceder a una denuncia por no coincidir con lo de la ITV y por ruidos que evidentemente pues, son ilegales, aparte de molestar a la gente. No hace falta que se multe a la primera de cambio, pero sí a la segunda. Quiero decir, la intención no es simplemente multar a la gente y demás, no. La intención es que tengan que llevar los tubos de escape que tienen que llevar, conforme marca industria y toda la ley vigente. Con lo cual, no estaría mal equipar a la policía local de unos medidores que pudieran hacer, pues tampoco es todos los días, pero inspecciones de vez en cuando o controles, más que inspecciones, controles de vez en cuando al respecto y que pues esta gente pues que tiene esos mosquitos, pues que, no sé, con todos los respetos, pues que dejara de molestar a la gente. Eso es un ruego. La otra es más bien una exigencia. Desde los grupos municipales, MES también, y todo, a ver, que no somos lo único que lo vemos, supongo que vosotros, el grupo en el gobierno, también lo veis, igual que tenéis después igual que los demás, sobre el tema de las basuras. Los contenedores soterrados, los que huelen, tal, bien, hay que reemplazarlos, un programa para reemplazarlos, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema es que cuando en 2 meses recibes una llamada telefónica de gente desesperada porque no puede aguantar los malos olores en su casa, ya es un poco no, ya no es decepcionante. Debe de ser inhumano. Yo no sé, para nosotros 2 meses pueda que pase rápido porque el tiempo vuela, pero estoy convencido de que para esa gente una semana les puede parecer eterno con esos malos olores. Ya no digamos en verano, en invierno también no deben de haber. Con lo cual yo supongo que el concejal responsable del tema cobrará su sueldo religiosamente, no supongo, estoy convencido. Lo que le rogaría es que se tomara el trabajo y el interés suficiente para atender a esas personas, da igual que sean 4, 8 que 200, pero debe de ser inhumano soportar olores continuamente, olores malos, y ya no hablemos de lo incívico que son algunos, porque incluso restaurantes tiran basura sin bolsas, tela marinera. Entonces, pero eso no es responsabilidad de nadie más que de los incívicos, ¿no? Pero sí que habría que tomar muchas medidas para que estas personas, si puede ser ayer, que dejen de tener los malos olores, porque supongo que a ninguno de nosotros nos gustaría tenerlos en nuestra casa. Nada más. Muchas gracias. Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a mi compañero, sí que, bueno, comentar, efectivamente, todos yo creo que nos repetimos con este tema, pero realmente es muy importante, tanto los contenedores soterrados como los otros contenedores y la limpieza. Es importantísimo, no solamente, indudablemente, para quien tiene delante de su casa es inhumano,
pero vamos a pensar también en la cantidad de establecimientos que en las proximidades tiene este tipo de contenedores y que realmente venimos presumiendo durante muchísimos años de que somos un municipio enfocado al turismo, sin olvidar a los muchísimos residentes que disfrutamos de este municipio también. Hay que pensar en que una campaña turística, afrontarla desde un municipio con no toda la limpieza que se debería y disfrutando de estos malos olores, no es precisamente lo más adecuado, ni la mejor carta de presentación. El tema de ruido, indudablemente, me sorprende porque hay una normativa sobre ruido. Estuvimos trabajando los grupos de la corporación con una normativa de convivencia y yo creo que es importante no solamente aprobar cosas, sino después llevarlas y ponerlas en marcha, o indudablemente actuar sobre ellas, porque si no, al final son esos brindis al sol. La campaña de desinsectación y de ratización parece que está funcionando bien, con lo cual es un plus, teniendo en cuenta, pero vamos a pensar en el cartel, la cara de nuestro municipio, de cara a este bienvenido verano que parece ser que va a ser muy positivo para todos, y debemos presentarlo con el mejor aspecto a quienes recibimos. Mi compañero creo que quería intervenir. Tenías que coger. Te lo presto. Gracias. Sí, gracias, Maribel, gracias, alcalde. Solamente es una cuestión. El mes pasado, el pleno del mes pasado, pedimos desde Ciudadanos que se estudiara la posibilidad de utilizar un suelo dotacional ahí en la avenida del Cautivador para habilitarlo como zona de juegos de los chiquillos que están pues, jugando en la calle, con el peligro que conlleva jugar a la pelota en la calle. Nada más que quería saber si se ha hecho algo en ese sentido, si se ha tomado esta solicitud con ganas y si se va a hacer algo. Nada más que eso. Gracias. Gracias. Finaliza el Grupo Municipal Popular. Sí, muy amable. Efectivamente, pues yo un poco sigo con las preguntas que no sé si fue el pleno pasado o el anterior, ya expusimos y no se nos contestó del todo bien porque la ciudadanía sigue haciéndose la misma pregunta, ¿no? ¿Para cuándo el bono consumo? Los vecinos reclaman, los vecinos y los comerciantes, evidentemente, la puesta en marcha cuanto antes de esta ayuda, ¿no? De estos bonos. Me gustaría además que explicaran a fondo, si es posible, el porqué de la tardanza y cómo se va a llevar a cabo, porque la gente tiene sus dudas y además luego a lo mejor pueden ser incluso críticos con la actitud que ustedes vayan a tomar. Entonces, cuanto antes se sepa, salimos del atolladero. Y nada, comentar efectivamente que hay otros municipios vecinos que llevan la segunda o tercera fase ya de utilización de este sistema y que nosotros siempre vamos en cola del vagón. Efectivamente, soy partidaria también, como dice, de colocar sonómetros por algún sitio. Lo que dudo mucho es que la policía pueda hacerse cargo de estas cosas porque bastante tiene y bastantes pocos son. Bueno, de todas formas hay que rememorar cuando uno era joven y también trucaba ese tubo de escape, don Antonio. Usted no. Eso es todo. Sí, bueno, yo quería recordar al equipo de gobierno que el otro día en comisiones lo estuvimos viendo, el tema de la lectura de los contadores, que en el contrato no existe ninguna cláusula que indique que se tiene que hacer la lectura trimestralmente, porque lo cual perjudica a las casas con jardín, como ya dije. Al haber tres tramos, el primer tramo, normalmente una vivienda de 4 personas está ahí, cuando pasamos un poquito más llegamos a 6 y cuando tenemos jardín, pues ya vamos al tercer tramo, que es cuando ya el agua se convierte en champán. Además, un agua que tiramos a las plantas la mayoría de nosotros y que hacemos un favor al medio ambiente porque estamos contribuyendo a la renovación del CO2. Y después quería preguntarle sobre el tema de los puntos limpios. Yo entiendo que la contrata de la basura se lleva los residuos. ¿Es cierto o me equivoco? ¿Quién se lleva los residuos del punto limpios? ¿Alguien lo sabe? El jefe de los servicios técnicos lo sabrá, ¿no, señor Pérez? ¿Óscar? ¿Lo sabe usted? Bueno, pues la pregunta es la siguiente. Ya hace muchos años a la señora García yo le comenté un día sobre el tema de la chatarra y ella me dijo que la chatarra se almacenaba en la finca Roca porque eso luego los servicios técnicos con ese dinero que sacaban con su venta se hacían una comida y demás. Lógicamente el municipio crece, los puntos limpios están ahí ya para eso, para la recogida de la chatarra, escombros, pilas, demás, vinilos, cristales, de todo. Por lo tanto, pregunto,
¿De lo que se está reciclando nosotros estamos cobrando algo o eso se lo lleva también la General aparte de que nos ha subido el impuesto de la basura? Bueno, el SAP, Agricultores de la Vega, perdón, ¿vale? Y la última pregunta, que también la hice en las comisiones, que me imagino que la habrán mirado, es el tema de la churrería que tenemos estacionada frente a Correos, allí en el Albir, en la playa, en 2 plazas de parking, de carga y descarga, y con 2 vallitas allí puestas, muy monas, del ayuntamiento, que ya nos dijeron si nosotros vendíamos ahora churros. Lógicamente no vendemos churros. Entonces quería saber si se ha movido, si está estacionado en otro sitio y llamar la atención sobre esa churrería en concreto, porque es que se pasa todo el año dando vueltas. Durante el invierno está situada frente al parking del mercadillo, ahí ocupando una plaza todo el día, como si fuese una autocaravana. Así cuando llega el domingo solamente tiene que levantar la ventanita, no tiene ni que correr para aparcar porque el sitio lo tiene puesto todo el año. Imagino que pagará por ese servicio. Y ya por último, el tema de la Fundación Frax y los caballitos de todos los años. Se me vuelven a quejar los restauradores de que ha sido un año difícil, de que han estado pagando el autónomo, han estado pagando el alquiler, han estado pagando los seguros sociales de los empleados. Y ahora de pronto que llega el verano y que podemos hacer todos el agosto, a ver, que pongamos una feria con caballitos para los niños, pues no estaría mal. Pero que encima pongamos venta de bebida y de comida allí dentro, clama al cielo, clama al cielo. Es que parece que aquí en el Alfaz, en lugar de ir a favor de la restauración, vamos en contra, a ver dónde podemos poner más las zancadillas, continuamente. Entonces, ténganlo en cuenta y, bueno, ya me contestarán ustedes. Gracias. Gracias. Finaliza el turno de intervenciones el portavoz del equipo de Gobierno. Gracias, señor alcalde. Bien, al ruego de Toni de Podem, creo que ha sido de todos, sobre el tema de los ruidos de motocicletas, comunicarles que nos hemos adherido a la bolsa de Finestrat, Callosa y Altea. También van a venir de forma inmediata esta semana que viene tres policías más para cubrir las deficiencias que tenemos. En breve tendremos 7 más. Tenemos hablado ya con el jefe de la policía local el tema de los ruidos y otras cosas que nos preocupan a todos. También les anticipo que nos hemos interesado por unas cámaras, unos sonómetros que van dentro de unas cámaras de videovigilancia que graban matrículas cuando los decibelios pasan. No están todavía homologadas, pero están en fase de prueba. En cuanto las pruebas sean positivas ya les informaré, pero vamos a comprar algunas de ellas. En cuanto a las quejas de la basura, comentarles que en la última Junta de Gobierno local aprobamos eliminar todos los soterrados. Ya saben ustedes que es algo farragoso y que no se puede hacer todo de golpe, sobre todo porque también hay que adaptar los camiones. Unos camiones tienen carga lateral, otros tienen carga trasera, hay que hacerlo dentro de la coordinación que nos pasa el servicio de recogida de basuras. En cuanto a la campaña de desratización, efectivamente está funcionando bien desde hace unos años. Se hacen 4 campañas anuales, se divide el municipio en 4 zonas y yo creo que lo estamos tratando bien. De todas formas, cuando localizamos algún brote, aunque ya hayamos hecho alguna campaña, volvemos a incidir sobre la misma calle. El solar de cautivador se está viendo por los servicios municipales y en breve le comentaré, semana que viene le comentaré el estado en que estamos. El bono consumo, comentarles que no estamos en la cola del vagón, vamos al paso que van todos. Comentarles que el Ayuntamiento de Callosa empezó a hacerlo de una manera un poco con prisas y ha tenido que parar porque no funcionaba. Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Benidorm había hecho algo parecido y sí que tiene más experiencia y lo está haciendo bien. Este mismo martes hay una reunión con los técnicos municipales, el concejal del área, con una serie de empresas que están poniendo en funcionamiento todo esto bono en la mayoría de ayuntamientos de la provincia, con lo cual el martes, miércoles ya les podremos avanzar más o menos la fecha exacta y más o menos en qué línea vamos a ir. Yo creo que va a funcionar bien. Es un poco farragoso porque aparte de que tengas que descargarte el bono, las empresas tienen que darse de altas, hay que visitar todos los locales que quieran adherirse para también hacer una formación en locales, pero creo que va a funcionar bastante bien.
El tema de la lectura de contador se hace, como se hace hasta ahora, por operatividad. Hay que leerlos todos, hay que facturar, hay que mandar los recibos y hay que cobrarlos. Eso es así. El tema del agua potable es agua potable, no para regar jardines. No tenemos mucha agua. Los puntos limpios, en principio se lleva casi todo lo que se tira, lo que se deposita en los puntos limpios, se lo lleva la empresa SAF, que es la que tiene la concesión de la recogida de basura. Sí que hay ciertos productos que se echan ahí que tienen que venir empresas especializadas y empresas con una serie de autorizaciones para poder tratarlos. Lo que se tira en el punto limpio, al final no lo estamos ahorrando porque baja los kilos que vamos a mandar a Campello a la hora del pesaje. Vamos a pagar todos los vecinos, menos incluso el ayuntamiento. El tema de la churrería, bueno, hay una churrería solicitada. Se puso unas vallas allí para, por lo que me contó el técnico municipal, unas vallas para proteger un poco, que no se arrimaran mucho por seguridad hacia los que fueran a comprar churros. Yo en agosto ya les digo que no compro churros, hace mucho calor. Las vallas se han mandado quitar y también hemos detectado que la ventanilla de la venta estaba en el carril bici y hemos también mandado mover un poco la churrería. En cuanto a la Fundación FRAS, es lo mismo de todos los años. Evidentemente es una fundación privada, cualquiera puede alquilar con ellos. Hay una empresa que ha montado una feria allí, ha pagado, supongo que habrá acordado con el propietario un alquiler, ha pagado las tasas municipales y le hemos dado la autorización. Recordarles también que hemos hecho un esfuerzo durante estos 2 años, que ustedes han sido partícipes, en ayudar a todas las empresas, eliminación de trimestres, de meses y sillas, eliminación también del 50% de bonificación cuando te das de alta, eliminación de la bonificación no, bonificar el 50% de la alta en aperturas, etcétera, etcétera. Yo creo que está todo contestado. Gracias. Muchas gracias a todos. No habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión.